Bueno, otra vez, otro podcast. Nuevamente el invitado de siempre, el inigualable Alan Hernández. Em, Cuéntenos, licenciado, hoy en este podcast, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Va a haber una segunda continuación de emociones? ¿Va a haber cosas nuevas? Adelántenos un poquito. No, pues seguro sí va a haber cosas nuevas, ¿no? Yo creo que el tema de las emociones es un tema bastante amplio, ¿no? De hecho, bueno, estaba pensando yo un poquito en el tema de la angustia, pero en general sobre las emociones, ¿no? Entonces, pues va a ser la continuación de lo que ya empezamos hace una semana y aquí estoy dispuesto a empezar, ¿no? Me parece muy bien. Como platicábamos de que las emociones surgen del ser humano como algo intrínseco de la expresión innata de uno mismo ante el contexto, ante el entorno, ante el ambiente, ante factores múltiples. ¿Cómo la angustia define eso? ¿O la angustia sobre qué puntos puede afectar al ser humano? Ok. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no? O sea, que la angustia la podemos ver más o menos como de dos formas, por lo menos, ¿no? Uh-huh. recordar un poquito que a Freud era alguien a quien le gustaban mucho las etimologías, ¿no? Y que él justamente en este libro Das Unheimlich, pero que se traduce al español como lo siniestro, él habla de la angustia, hace una etimología de la palabra angustia, ¿no? Y él lo refiere al inglés angst, ¿sí? Que al inglés antiguo, dice él, ¿no? Porque al parecer es una palabra que ya no se utiliza en el inglés actual, pero que de cierta manera refiere a un sentimiento de angostura, de angosto, digamos, de cierta manera, ¿no? Y que él entiende como un sentimiento de angostura de las vías respiratorias, ¿no? O sea, cuando ya sentís que no te pasa el aire, digamos, de cierta manera, ¿no? Como de opresión, podríamos decir, ¿no? Pero la angustia yo creo que ha sido un tema bastante importante, creo yo, en toda la psicología y en la filosofía del finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, diría yo, de cierta manera, ¿no? Para empezar, porque los filósofos existenciales, ¿no? Desde Kierkegaard hasta Sartre, por lo menos, hablaron mucho del tema de la angustia, ¿sí? La angustia que producía la muerte, la angustia que producía la existencia misma, pero en sí todos refirieron la angustia, ¿sí?, al tener que tomar decisiones. O sea, el tener que tomar decisiones de cierta manera entendido como al hecho de que somos seres libres, ¿sí? Porque la libertad en la filosofía existencial era entendida como, bueno, como tener que tomar decisiones, ¿sí? Yo El entiendo estar que abierto a posibilidades y, digamos, el angustiarte ante esta libertad, ¿sí? El angustiarte ante esta libertad tenía mucho que ver con el hecho de que cuando tomas una decisión, o sea, cuando sos libre, de cierta manera te tenés que hacer responsable por el hecho de, pues, digamos, ante las consecuencias de tus decisiones, ¿no? Y eso es lo que más te angustia, ¿no? Y digamos, eso sería como una primera definición de la angustia, como una apertura ante la libertad y ante la responsabilidad, ¿no? sí, justamente sobre eso iba a preguntarle hace un momento. Si hablamos de libertad, tenemos que hablar también de una responsabilidad sistemática que llega a través de consecuencias. ¿Usted cómo definiría el concepto de bueno y malo? Porque al menos personalmente yo siento que no hay cosas buenas ni malas, sino consecuencias a hechos, favorables o desfavorables, que hacen que el ser humano pues tenga unas u otras emociones. Pero en la mente de alguien que ha estudiado a Lacan como es usted, ¿cómo ve esta situación? Bueno, yo creo que no es que yo tenga una definición realmente de lo bueno y lo malo. Quizás
podríamos como pensar en varias definiciones para después intentar como sacar una conclusión, ¿no? Porque digamos, si lo pensamos, por ejemplo, desde el empirismo, ¿no? O sea, desde la filosofía empirista, pues obviamente lo bueno y lo malo son juicios que nosotros adoptamos ante sensaciones agradables y desagradables, digamos, ¿no? Y que a las sensaciones agradables le decimos lo bueno y a las sensaciones desagradables le decimos lo malo, ¿no? Kant, después de ellos, pues intentó definir lo bueno y lo malo como algo a lo que tenemos acceso desde la razón, ¿no? O sea, como aquello universalmente deseable o no universalmente deseable. Cuando un acto que yo quiero realizar entiendo desde mi racionalidad que es universalmente deseable, es bueno. Cuando entiendo que no es universalmente deseable, sino que solo particularmente deseable, digamos, ¿no? O sea, en ese caso sería malo, ¿no? Pero también si nos vamos, por ejemplo, a Max Scheler decía que lo bueno era escoger un valor superior por encima de uno inferior, ¿no? O un valor positivo por encima de un valor negativo, digamos, de cierta manera, ¿no? Ahora, si nos vamos, creo yo, a cuestiones más psicológicas y demás, creo que podemos entender lo bueno y lo malo como una construcción tanto cultural como subjetiva, ¿no? ¿Sí? O sea, decimos bueno a aquello que de cierta manera hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, de nuestras identificaciones con nuestra cultura, con nuestra familia y demás, que es bueno, ¿no? Y malo a aquello que igualmente hemos aprendido a través de ciertas identificaciones a lo largo de nuestra historia de vida, que es malo. O sea, es como muy difícil definir literalmente lo bueno y lo malo. Yo creo que Lacan hace una referencia a lo bueno y lo malo, que realmente hace muy pocas referencias a lo bueno y lo malo, pero sí hace una referencia a ello en un escrito que se llama Kant con Sade, ¿sí? Kant con Sade, donde él básicamente abordaba, digamos, esta idea del universalmente bueno en Kant, o sea, del imperativo categórico, digamos, ¿no? Como aquello que a través de la razón nosotros podemos entender que es universalmente deseable y por lo tanto es bueno, y que él decía que de cierta manera la cara oscura de ese universal es Sade, ¿no? O sea, él entendiendo que el goce que había encontrado era universalmente bueno y queriendo imponerlo a todo el mundo, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero él mismo ahí hacía referencia a una frase de Sade que él decía, que Sade decía que el ser humano está bien en el mal, decía él, ¿no? Sade, ¿sí? O sea, el ser humano está bien en el mal, ¿sí? O sea, que de cierta manera a lo que se refería Sade es que de lo que más gozamos es de aquello que culturalmente es considerado como malo o como prohibido, digamos, de cierta manera, ¿no? Y Lacan de cierta manera rescataba este concepto porque él entendía que el goce de la pulsión, digamos, va un poquito por ese lado, por desajustarse de lo que socialmente se nos impone como bueno, ¿no? Entonces, de cierta manera, digamos, la pulsión está bien en el mal, digamos, ¿sí? Ahora, realmente tener una definición propia, yo creo que yo lo he entendido mucho quizás más desde la idea del daño, ¿no? O sea, a lo más bueno que podemos aspirar, creo yo, los seres humanos, es de cierta manera a lo que puede causar menos daño a otros, pero no como un universal, sino como un particular, ¿no? O sea, lo que puede causar menos daño a este sujeto en particular, digamos, ¿no? Actuar en consecuencia con eso. Y por lo tanto, en consecuencia, al deseo expreso del otro también, ¿no? O sea, de cierta manera intentar obtener cierta satisfacción uno, pero sin dañar al otro, creo yo. Muy bien.
Podríamos decir que la realidad, vista desde un punto más clásico, desde una escuela, por ejemplo, de realismo, que siento que es lo que se adapta un poco a este tema, básicamente lo que hace es designar una posición de las ideas generales o universales, aunque no tengan existencia real, que sean independientes de ser pensadas o no. Podríamos decir que esto aplica a esta situación, ¿verdad? Sí. Y pasarnos claro, digamos, es una perspectiva más clásica, por supuesto, ¿no? Así casi acercándonos hasta lo platónico, creo yo, ¿no? Hacia las ideas perfectas, innatas, donde todo existe dentro de una esfera utópica, podríamos definirlo. Dentro de este mismo realismo está el genesiológico, que afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de que la conciencia imponga sus propias categorías en la realidad. ¿Podríamos decir que la sociedad de hoy se basa en esto? Y después lo transmite a través de emociones. Como decía, pues básicamente Russell o Moore o Bunge. Porque ellos se oponían a toda forma de idealismo. No lo veo, o sea, yo no veo a una sociedad realista, ¿sí? Okay. O sea, en todo caso estaban estos epistemólogos que eran realistas de cierta manera, o que creían que podíamos conocer objetivamente, digamos que eran muy positivistas, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí. Como, bueno, Moore era bastante de lenguaje, digamos, ¿no? Pero de cierta manera, digamos, yo no veo a la sociedad moviéndose en ese sentido, sino más bien hacia quizás un relativismo cultural, quizás un movimiento lento y poco a poco, pero entiendo que ese es el movimiento que se está haciendo, pero no estoy tan seguro, ¿no? No sé por qué vos lo veías de otra forma, o cuál era tu idea. Por el hecho de que realmente cuando hablamos de que la sociedad quiere, desea, anhela sueños, ideales o alguna meta en específico o en colectivo, tienden a ser muy al principio razonar las cosas, ponerlas en el plan de esto puede pasar, esto no puede pasar, esto se va a derivar de esto, aproximaciones, análisis coyunturales, pero al final de cuentas, como usted bien dice, tiene razón, no todo lo que se piensa, todo lo que se planea sale tal cual como está en el papel o en la mente de quien ideó este punto. Mi razonamiento venía a esto, ¿verdad? De que si todo lo que hemos logrado se ha hecho pensando y siguiendo ciertas normas, métodos, teorías, técnicas, podríamos definir que también esta sociedad podría ir un poco encaminada hasta este punto que mencionaba yo antes, ¿verdad? Aunque viéndolo desde el sentido positivista, que también tiene bastante lógica, ¿no? Porque el progreso de conocimientos, según el positivismo, solo es posible con la observación y el experimento. Y se debe usar métodos de ciencias naturales para lograr esto. Creo que ahí es donde usted dice que la ciencia es la que está guiando o empoderando a la sociedad. Y yo veía también la otra postura por el sentido de que las emociones son más intangibles y surgen a partir de ideas irreales, ¿ya? Que se vuelven reales. Por ejemplo, yo no puedo amar a alguien, no puedo sentir enojo contra alguien y no puedo expresar el amor, por ejemplo, dándole una rosa a quien me gusta o dándole un detalle. La ira, pues dando un golpe, diciendo palabras soeces o alguna situación así. Entonces también mi postura venía hacia esa, podríamos llamarlo teoría, de que las cosas materiales o metafísicas también no siempre van de la mano. Por eso es que yo veía eso, pero según lo que usted me platica del positivismo, también es como muy válido su punto. Y el positivismo, quisiera entender yo cómo maneja la situación de las emociones, cómo lo ve usted desde ese punto. Bueno, yo creo que el positivismo puede tratar las emociones
digamos, primero, si nos referimos, por ejemplo, a las neurociencias, ¿no? Desde una perspectiva puramente biológica, ¿sí? O sea, entendiendo que las emociones son el efecto de cierta neurotransmisión, digamos, ¿no? O de cierta cuestión también derivada de las glándulas y las hormonas, digamos, de cierta manera, ¿no? Digamos, esa sería una forma positivista de tratar las emociones, ¿sí? Entendidas como el efecto de un proceso biológico. Otro sería desde los test, ¿sí? Desde los test que al final, o sea, lo que se pretende es una medición numérica, ¿no? Ujú. Y otro enfoque así puramente positivista, pensaría yo, que sería el conductual, ¿no? Que al final el conductual lo que hace de cierta manera es como forcluir las emociones. O sea, cuando digo forcluir me refiero como a rechazar las emociones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no negar que existen, ¿sí? No negar que existen, pero sí hacer como si no existieran porque no encajan dentro del esquema positivista, digamos, de cierta manera, ¿no? Entonces Yo pienso que esos aquí, son los diferentes tratamientos que se les puede dar desde el positivismo a las emociones, ¿no? O sea, o ajá. hacer como que no existen, o hacer como que sí existen, pero igual dar un tratamiento puramente cientifista, ¿no? Sí. Sí, pero ahí no estaría usted cayendo en el positivismo lógico, porque está tocando como una alta valoración a la ciencia y también un cierto rechazo a la metafísica. Supongo que con un propósito de unificar un lenguaje para diferentes ciencias, como es la antropología, la sociología, eh, la filosofía, dándole como un enfoque más científico con esta situación de los Bueno, test. digamos, positivismo lógico, sí, definitivamente, ¿no? Porque quizás el positivismo clásico, pues lo que hace es forcluir, ¿no? O sea, lo que hace es un rechazo inmediato, ¿no? De todo aquello que no es tangible, ¿no? En cambio, el otro le intenta dar un acceso, pero igual cientificiándolo, ¿no? No me salió la palabra, pero haciéndolo científico, ¿no? Sí, sí, sí. Y si yo vengo y agarro, por decirle algo a alguien que está en contra de este positivismo, un ejemplo, Husserl, eh, Ajá. ¿cómo podríamos definir a través de Husserl para tener una postura opuesta también y hay un punto de Claro, comparación? claro. Bueno, pues Husserl, quizás no precisamente Husserl, ¿no? Pero sí ciertos seguidores de Edmund Husserl, Ujú. como Karl Jaspers, por ejemplo, ¿no? Como el mismo Viktor Frankl, como... Bueno, no es que no recuerdo el nombre, no sé si vos lo recordás, el del Daseinanalysis, o sea, el creador del análisis existencial, que era un psiquiatra alemán también, ¿no? El Dasein, me suena. Em, Daseinanalysis. Uh-huh. Que de hecho él fue el primero el que estableció esto que yo quiero como decir, ¿no? Y que después lo hicieron también Jaspers y lo hizo también Viktor Frankl, ¿no? ¿No era Heidegger? No, Heidegger, ¿no? Sí, o sea, Heidegger sí es, sí habla del Dasein, pero el Dasein análisis es otro, es un psiquiatra. Mm, Vince Wagner. Wagner, sí, es cierto, Wagner es Vince el que Wagner, habla de Vince esto. Wagner, Vince Wagner. ¿Sí? Vince Wagner, así es el apellido, Vince Wagner. ¿Sí? Vince Wagner, que de cierta manera, como digamos la fenomenología al final lo que intenta es hacer una descripción del fenómeno, ¿no? ¿Sí? Una descripción del fenómeno de las emociones, pues básicamente eso es lo que empezaron a hacer estos señores, ¿no? Por ejemplo, con esta idea de pensar la ansiedad, ¿sí? De pensar la ansiedad como una sobreabundancia de futuro, digamos, de cierta manera, ¿no? O la melancolía como una sobreabundancia de pasado, ¿sí? Que también, digamos, o sea, si pensamos en Heidegger, pues nos hablaba él ¿cómo se llama? De la angustia como una apertura hacia la libertad, digamos, de cierta manera, ¿no? O podríamos pensar
de la diferencia que se hacía en cierto momento entre la ansiedad y el miedo, ¿no? O entre la angustia y el miedo también, diciendo que eran sensaciones similares, pero que mientras el miedo era ante un objeto definido, ya sea imaginario o real, la ansiedad y la angustia eran ante objetos indefinidos, ¿no? Digamos, o sea, tenés miedo ante un perro que te está ladrando, ¿no? Pero sí, la angustia es ante la existencia misma, digamos, ¿no? Entonces no es ante un objeto definido, digamos, de cierta manera, ¿no? Y el tratamiento que se le ha dado desde la fenomenología, pues ha sido ese, ¿no? El de describir el cómo de la emoción, ¿no? Y al igual que se puede describir el cómo de las series numéricas o el cómo de una silla, ¿no? ¿Sí? O sea, es esta descripción la que se ha hecho desde la fenomenología. Y cambiando un poco el tema, o sea, dejando un poco lo material, pasando a algo que en francés le dicen razón d'être, es la razón de ser pura misma. ¿Usted cree que las emociones tienen una razón de ser? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, mira, yo a veces soy poco así como decirte, la razón es esta, ¿no? Uh-huh. Sí, pero de cierta manera, o sea, si lo vemos desde diferentes perspectivas, obviamente tienen razones de ser, ¿no? O sea, desde una perspectiva más evolutiva, si vos querés, pues obviamente las emociones te alertan, por ejemplo, de un peligro, o te hacen sentir que una situación no es peligrosa, como cuando te sentís seguro, como cuando, ¿sí? O desde una perspectiva puramente biológica, ¿no? Como el enamoramiento, ¿no? O sea, que tendría el fin, ¿no? Como reproductivo, digamos, de cierta manera, ¿no? O el enojo, la ira que tendrían como el objetivo al final de defenderte ante algo, ¿no? Igual desde la perspectiva más existencial, que al final, o sea, son un acceso de conocimiento ante una situación que vos estás experimentando, ¿no? Como lo platicábamos la vez pasada, ¿sí? O sea, creo que sí hay un objetivo ahí en las emociones, ¿no? Si hay un fin en las emociones, si hay una finalidad en las emociones, independientemente consideremos una o la otra, pero sí tienen una finalidad, ¿no? Igual yo pensaba en este mismo tema de la angustia, ¿no? Pero visto quizás desde el psicoanálisis, ¿sí? Como, por ejemplo, en el último Freud y en Lacan, ¿sí? O sea, en el Freud viejito, digamos, ¿no? Y en Lacan, la angustia es el afecto, como diría Lacan, es el afecto de lo real, ¿no? Pero que ya había dicho Freud en su momento que era una emoción que te decía, o sea, que te señalaba dónde había algo del inconsciente que quería retornar, ¿no? ¿Sí? Que quería ya no estar tan inconsciente, digamos, ¿no? Y algo relacionado con el goce, digamos, de cierta manera, y por eso te angustiaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, si entendemos a Freud desde esa postura de las emociones, podríamos decir que Freud fue el pionero en dar un análisis más al desnudo de este tipo de cosas, según yo le comprendo aquí. Bueno, yo creo que, bueno, a ver, ¿de qué cosas? Porque si hablamos, por ejemplo, de la angustia, creo que Freud era contemporáneo con otros que también lo hicieron, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digamos con los filósofos existenciales primordialmente, ¿no? Pero a ver, contame, Guillermo. O sea, yo me refiero a que Freud trataba estas situaciones en un tiempo, en un zeitgeist donde todo era conservador o ultraconservador por el tipo de mentalidad que se tenía. Entonces a eso me refiero con que Freud tocó fibras sensibles, tanto al hablar del Edipo en diferentes estatutos de la vida humana, de que habían diferentes pulsiones en los niños, de que había también un instinto sexual no desarrollado o desarrollado pleno,
o que habían estos tipos de variantes donde el Edipo sale, donde el Edipo se supera, donde el Edipo no se supera y causa trastornos o afecciones psicológicas. A eso entendía yo que fue como un pionero en definir todo eso y tal vez darle un sentido más lógico. Pues definitivamente, ¿no? Y en darle un sentido más lógico, en el sentido de darle una lectura cercana a lo científico, digamos, ¿no? Y también, pero también creo yo que en darle un lugar a esa parte ilógica o irracional del ser humano, ¿no? Uh-huh. Porque de cierta manera, digamos, también le dio lugar a las pasiones, a la locura, a todo esto, ¿no? O sea, si Freud es un personaje tan importante en los desarrollos posteriores, es porque escuchó, por ejemplo, a sus pacientes histéricos, ¿sí? Histéricas e histéricos, digamos, ¿no? Porque ahí había todo un rollo, pero digamos histéricos en general, ¿no? Y de cierta manera, o sea, Freud como médico, ¿no? O sea, en cierto momento intentaba curar y curar inmediatamente, curar lo más rápido posible, ¿no? Hasta que los mismos pacientes le pusieron un alto y le dijeron, mire, escúcheme, ¿no? Y él aprendió a escuchar ese otro discurso que no es el de la racionalidad, digamos, ¿no? Entonces, es como, bueno, o sea, quizás sí le dio un orden lógico y racional a eso que escuchó, pero eso que escuchó fue la irracionalidad, ¿no? O sea, también le dio un lugar válido a la irracionalidad dentro del ser humano, ¿sí? O sea, y dentro de eso está incluido mucho de las emociones, creo yo, ¿no? Sí, hace ya un buen tiempo yo veía una animación hecha caricatura que se llama Ergo Proxy. Si vamos al latín, ergo significa luego existo, y proxy podríamos definirlo como apoderado, y la conjunción de esas dos palabras o frases en latín sería de delego. Define una situación como para lo que quiero tratar ahorita, esa frase de ergo proxy, a pesar de que se vio en una animación hecha caricatura, yo quería como definirlo o enlazarlo con el de delego desde la visión de yo adulto, yo papá, yo tengo que dejar un delegado, un representante de mí, de mis genes, de la conjunción de dos personas en un mismo ser, que también tenga el legado de mis emociones, porque los hijos en cierta forma también tienden a ser esos delegados o sucesores de emociones de los padres, que en el camino cuando crecen pues sí vayan generando sus propias emociones y también sean válidas, al igual que en la crianza. También pienso que las emociones que tenemos, que percibimos, van enlazadas a lo que los padres nos delegan, ¿verdad? Basado en este concepto de ergo proxy, ¿verdad? Es como el instinto también reprimido que tenemos, enlazando también a Freud como un instinto asesino, ¿no? O sea, yo soy el sucesor ahora, entonces ya no tenés cabida, no tenés lugar aquí, tenés que desaparecer, como un cierto agente de muerte, así como la mitología griega de Cronos, cuando Zeus pues, lo mata y toma el poder y toda esta situación. ¿Cómo lo ve esta idea? ¿Cómo lo puede definir usted a través de también otro tipo de autores? Mira, yo pienso que de cierta manera, o sea, obviamente la crianza, ¿no? ¿Sí? La crianza de un ser humano, pues es una labor de una gran responsabilidad, digamos, y que por lo tanto, obviamente, digamos, hay responsabilidad de los padres en cuanto a aquello que se le transmite a los hijos, ¿sí? Obviamente lo hay, sí, obviamente, pero también pienso yo que de cierta manera
los padres de los que se habla en un proceso psicoanalítico y por lo tanto de los que habla el psicoanálisis no son tanto los padres reales, ¿sí? O sea, no es tanto la crianza real, digamos, de cierta manera, ¿no? Hay una carta de Freud a Wilhelm Fliess, ¿sí? Porque Wilhelm Fliess, que era uno de los mejores amigos de Freud, digamos, ¿no? Y de cierta manera también fungía un poquito como el psicoanalista de Freud, ¿sí? O sea, a correspondencia, digamos, ¿no? Pero de cierta manera dentro de esa amistad, pues lo interpretaba frecuentemente a Freud, digamos, ¿no? Entonces también es mentira eso de que Freud se analizó él solo, ¿no? Porque sí. Fliess lo ayudó mucho, digamos, ¿no? Sí, porque Fliess lo ayudó mucho, pero Fliess estaba de pronto como muy preocupado, ¿no? Y le dice a Freud algo así como, mis histéricas me mienten, algo así la frase de Fliess, digamos, ¿no? Ajá. Y viene Freud y le responde algo así como, todos los pacientes nos mienten, ¿sí? Todos los pacientes nos mienten, ¿sí? Nosotros, y ahí viene lo más como genial, de cierta manera, entiendo yo de Freud, ¿no? Que él dice, nosotros no trabajamos con el trauma, nosotros trabajamos con la fantasía, ¿sí? O sea, nosotros no trabajamos con lo real, sino trabajamos con la imaginación, ¿sí? De cierta manera. Entonces a lo que voy es que si bien hay una responsabilidad muy grande en paternar, digamos, de cierta manera, no en la crianza, o sea, no quiero en ningún momento de responsabilizar a los padres y decir, bueno, entonces no importa porque nosotros pues no somos los responsables, pues sí hay una gran responsabilidad, ¿no? Pero además de eso, y sobre todo diría yo, hay una interpretación del niño sobre quiénes fueron los padres, ¿sí? Y en eso se basan todos los procesos analíticos, digamos, de cierta manera, ¿no? O sea, en la interpretación que nosotros tenemos de quiénes son nuestros padres. Porque, o sea, en los padres, pero en los padres que nosotros tenemos en el inconsciente, digamos, no tanto en los que realmente fueron, digamos, ¿no? En una interpretación que nosotros hemos hecho, ¿no? El inconsciente interpreta, pero también de cierta manera, ¿sí? Algo que yo sí pienso que es totalmente válido, ¿no? O sea, para el paternar, es que también le demos lugar a las emociones de nuestros hijos, ¿no? O sea, que no las anulemos, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero para eso también tenemos que sentirnos cómodos nosotros con nuestras emociones, ¿sí? Sí, justamente, o sea, eso le iba a decir. Claro, y aunque sean emociones que de por sí no son agradables, digamos, ¿no? Uh-huh. Como sentirnos tristes, por ejemplo, ¿no? O sea, no invalidar nuestras propias emociones, porque muchas veces eso es lo que nos lleva a invalidar las emociones de los demás, ¿sí? Creo yo. Sí, básicamente somos un constructo social de interpretaciones, de idealizaciones de esas figuras paternas. O sea, entonces podemos decir que las emociones que también sentimos son eso, idealizaciones. Cayendo, como usted bien dice, en un mecanismo de defensa, como los que menciona Ana Freud, de la fantasía. O sea, fantaseamos a cada hora, tal vez porque la realidad es muy dura, muy difícil de digerir. Yo quería también ver esta situación de la realidad, las emociones que salen a partir de la realidad, o las emociones que se niegan a partir de la realidad. Desde, bien decía usted, los diferentes estatutos del ser humano, niño, bueno, bebé, niño, joven adulto, adulto y ya adulto mayor, basadas desde un enfoque junguiano, podemos llamarlo así, con unas cuantas frases, 6 para ser exactos, para que no abarquemos todo esto, pero siento que también Jung tiene como bastante... Bueno, a ver, ¿qué dice Jung? La primera frase es: existen tantas noches como días, y cada una dura lo mismo que el día que viene después. Hasta la vida más feliz no se puede medir sin unos momentos de oscuridad, y la palabra feliz perdería todo sentido, y si no estuviese equilibrado por la tristeza. ¿Cómo lo ve desde ese punto? Si lo queremos ver desde el punto de vista junguiano, ¿no? Jung
era un autor muy de dualidades, digamos, ¿no? De puntos de vista duales, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, con los arquetipos, ¿no? El yo y la máscara, que es como el arquetipo de aquello que queremos que sea más visible ante nosotros mismos y ante la sociedad, ¿no? Tiene su contrapunto, digamos, de cierta manera, que es el arquetipo de la sombra, que el arquetipo de la sombra vendría a ser como el de lo socialmente prohibido, digamos, de cierta manera, ¿sí? El ánima tiene el ánimo, o sea, lo masculino tiene lo femenino, ¿sí? Y todos estos se los busca integrar en un solo arquetipo, ¿no? Que al final él termina diciendo que todos los arquetipos son aspectos de uno solo, que es el self, el sí mismo, ¿no? Que es el arquetipo de la totalidad. Igual si lo queremos ver en estas funciones psíquicas de las que habla Jung, ¿no? O sea, de el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación, ¿no? Que también son contrapuntos unos de otros, ¿no? Por eso él los ordena en cruces, tanto los arquetipos como las funciones, ¿no? O pensar en estas ideas de la introyección y ¿cómo se llama? La introversión y la extraversión, ¿no? Exacto. Que también son ideas junguianas y que de cierta manera son puntos contrapuestos, ¿no? O sea, son oposiciones, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero toda la idea de Jung en su psicología es que los opuestos puedan integrarse, ¿no? Entonces es muy comprensible entender esta idea de que necesitamos tristeza para entender la felicidad o que necesitamos oscuridad para entender la claridad, digamos, de cierta manera, ¿no? Porque así funciona el esquema de la personalidad de Jung, digamos, ¿no? Desde las contraposiciones que se integran, ¿sí? Que se integran en un todo, digamos. Esto de repente me suena también como esta situación del Tao, ¿verdad? Que ¿sí? También toma partes positivas y partes negativas del ser humano, pero las halla en una convivencia hasta cierto punto sana e importante para el ser humano, esa dualidad. Como dice la segunda frase, no puede haber una transformación de la oscuridad y la luz sin la apatía al movimiento, sin emociones. Aquí es lo que usted nos decía hace un momento, ¿verdad? Que siendo mucho el tema de la dualidad, las emociones no pueden existir si no hay un movimiento o una apatía que las genere. Siempre está esa dualidad y las emociones quedan manchadas o imbuidas dentro de esas dos vertientes, de que está lo estático o está el movimiento. Es como también esta teoría del relojero, ¿verdad? Que para que haya un reloj en el universo tiene que haber un relojero que lo mueva, la máquina que mueva, el Deus Máquina, podríamos llamarlo así. Algo aristotélico, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero ese Deus vendría siendo emocional en este caso, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, porque, algo... No, pero de hecho sí, ¿no? O sea, yo creo que quizás si nos queremos ir a un concepto tal vez más capitalista, si querés vos, ¿no? Ajá. Está este concepto, el que yo te digo del capitalismo, porque eso es, ¿no? O sea, toda la autoayuda es eso, ¿no? Pero es como la psicología del capitalismo, si vos querés, ¿no? Aquella que te lleva como a ser eficiente, digamos, de cierta manera, ¿no? Y la eficiencia es un valor del capitalismo, definitivamente. Pero digamos, de cierta manera, este concepto de la zona de confort, ¿no? ¿Sí? O sea, si vos estás como muy tranquilo, muy apaciguado, muy fresh, digamos, ¿no? No te vas a mover para hacer ningún cambio. Tenés que sentirte incómodo, ¿no? O sea, para moverte, ¿sí? Pero también, yo me acuerdo que una vez yo me quería analizar con una psicoanalista que se llama Marcela Almanza, al final no lo hice, pero bueno, o sea, me analizo con otra psicoanalista, ¿no? Ajá. Pero en algún momento yo me quería analizar con Marcela y me acuerdo que me acerqué a ella. La cosa es que ella vivía en México, ¿no? Vive en México, de hecho, ¿no?
Pero me acerqué a Marcela y estaba platicando con ella, le dije, mire, que yo tengo interés en analizarme con usted y toda la cosa, ¿no? Pero eso fue antes de la pandemia, ¿no? Y pues no había eso y fue hace años, ¿no? No había eso de citas presenciales y toda la, ¿cómo se llama? Distancia y toda la cosa, ¿no? Ajá. ¿Sí? O sea, no era una práctica común, digamos, ¿no? Entonces, yo le hice esta pregunta de si podíamos hacer unas citas virtuales y tal vez llegar a México una vez al año, o algo por el estilo, ¿no? Ella básicamente me dijo que no, que ella en todo caso pensaba así como, bueno, que llegara cada 3 meses y que me analizara una vez a la semana, ¿cómo se llama? Durante la semana y me analizara todos los días, 2 veces diarias, algo por el estilo, ¿no? Sí, Sí, sí. Pero ella me dijo una frase que a mí se me quedó mucho ahí, ¿no? Que ella me dijo, el amor mueve, ¿sí? Entendido como el amor de transferencia, obviamente, o saber, así lo interpreté yo, ¿no? Pues digamos, esa fue una interpretación que me hizo ella, ¿no? Sí, el amor mueve, que de cierta manera como que ese deseo me tendría que mover a analizarme, ¿no? O sea, no a quedarme estático, ¿no? Entonces, digamos, las emociones en general, ya sean desagradables o ya sean agradables al final, pues deberían de generarte eso, ¿no? Un movimiento, por eso es que se llaman emociones, ¿no? Lo que les decía la vez pasada, esta idea de la moción, ¿no? O sea, del movimiento, ¿no? Sí. Ahí caeríamos también en esta situación de que el amor sea derivado en esta situación donde lo pone por transferencia, o el amor meramente como algo más cercano al de una madre, más perfecto, podríamos llamarlo, se me fue el término ahorita que usan. También cae en la frase de un hombre no ha pasado a través del infierno de sus pasiones si nunca las ha superado. Y también cae en la otra frase de la cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Creo que ahí es donde también el amor sale a lucir y deriva de las demás emociones, ¿no? Porque como estaba viendo yo una serie esta de Loki, de la nueva que sacaron en Netflix, que él le explica el amor como una daga, que está, luego no está, que si uno la agarra por un lado, pues tiene el control, pero si la daga se cambia de lugar, el filo queda contra uno. Pero al final de cuentas, llega al punto donde la otra protagonista intenta tomar la daga y le dice, pero la daga no está, la daga es una daga imaginaria, al igual que el amor, al igual que las emociones. Ella niega esa explicación, esa situación que Loki le explica. No sé si tal vez porque haya un bloqueo en cierta manera, pero tiene un punto de validez. Ahí están las dos contraposiciones, ¿verdad? Donde el amor existe como un concepto meramente humano y que de ahí, pienso yo, derivan las demás emociones, porque en el rechazo hay tristeza, en el amor como una situación de angustia, hay enojo, hay rabia, y el amor como una situación de desapego, pues hay tristeza también, hay lujuria si quitamos solo el amor y lo biológico, si quitamos lo biológico del amor queda un sentimiento puro, pero si dejamos lo biológico queda solo el acto físico, y eso a veces no llega a llenar al ser humano. Entonces creo que desde ahí también se podría explicar esta situación de las emociones. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión respecto a esta forma de pensar? Bueno, yo creo que el amor puede ser definido de muy diferentes formas, ¿no? Sí. Desde esta idea que quizás vos estabas hablando un poquito de amor romántico, amor filial, amor ágape, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hasta el amor como el amor de transferencia o como diría Lacan, que era una definición un poquito más del enamoramiento, pero amar es dar lo que no se tiene, ¿no? O sea, es dar la falta, o sea, poner mi falta en el otro, ¿sí? Pero de cierta manera,
Bueno, creo que el amor es algo como muy importante en general para el ser humano, ¿sí? El amor es algo muy importante, lo veamos desde la perspectiva que lo veamos, ¿no? O sea, lo veamos como amor romántico, sexual, lo veamos como amor fraternal o ágape, lo veamos como amor del tipo que sea, ¿no? Ujú. Es muy importante para que los humanos podamos convivir, podamos estar con nosotros mismos y demás. Y también aceptar quizás ese lado oscuro del que tanto habla Jung, ¿no? Por el que da tanto miedo vernos por completo, ¿sí? Porque de cierta manera cuando nos vemos por completo vemos muchas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Y yo no sé si existe ese por completo, ¿no? Porque Jung sí tenía la idea de un por completo, digamos, ¿no? Pero entre más nos adentramos en nosotros mismos, más vemos cosas que no queremos ver muchas veces, ¿no? Y hay un esfuerzo ahí como de amor, digamos, ¿no? De amor por nosotros mismos, de amor por ese conocimiento, de amor por lo que sea, y que es doloroso también, ¿no? Y también te diría yo que el amor es algo que nos hace aceptar a veces ciertas cosas que son dolorosas y que son difíciles, ¿no? Y que si no fuera por amor tampoco las querríamos soportar, ¿no? Y que a veces son valiosas también para la vida, como este autoconocimiento del que hablaba yo. Eso me suena a una frase que es casi cliché, podríamos llamarlo, de el amor no es amor hasta que duele. También una frase, no sé si era Newton el que la decía, pero obras son amores y no buenas razones, viniendo desde la perspectiva de un ser humano incompleto. Como bien decía usted, y yo lo ordeno de esta manera, no sé si estará bien, en Lacan, o sea, primero está el afecto, después está la emoción y después están las pasiones, que es lo que trataba, o pienso yo que de explicarnos ahorita en esta situación de Lacan, que primero tiene que haber un afecto por hacer las cosas, algo que me nazca, que sea identificable en mí, de ahí una emoción, algo que me mueva, y una pasión, o sea, que disfrute, el goce para poder hacer las cosas, e ir como haciendo que esto sea repetitivo y sea un hábito, una costumbre, sea buena, sea mala. ¿Qué opina de esta situación también? Bueno, yo no sé si tengan que tener necesariamente ese orden, ¿no? Pero, Ajá, obviamente. Pero de cierta manera, o sea, de cierta manera sí tienen que haber todos estos elementos, ¿no? O sea, para que nos movamos a hacer las cosas y para que las hagamos queriendo y para que persistamos en hacer las cosas, ¿no? O sea, tiene que haber de cierta manera un amor a la vida, si vos querés, ¿no? Para que realmente nos movamos a hacer las cosas, ¿sí? Si no, pues lo que habría sería la quietud, digamos, de cierta manera. Una pregunta tal vez ya algo personal, dejando un poco lo académico. ¿Cómo ve usted reflejado desde su visión propia las emociones en el mundo moderno? ¿Cómo siente, cómo se maneja a través de esto usted? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Me refiero a cómo vive usted las emociones en su cotidianidad. ¿Cómo deja que esto maneja o no maneja? Fíjate que yo soy una persona que hablo mucho de las emociones, ¿no? Uh-huh. Yo cuando siento algo, también siento la necesidad de contarlo y de hablarlo, ¿no? Sea algo agradable o desagradable, yo así tramito, digamos, mucho mi parte emocional, ¿no? ¿Sí? Hablando, expresando, ¿no? O sea, y tengo personas muy de confianza con quien lo hago, ¿no? En una parte con mi analista, pero también, o sea, amigas y amigos, ¿no? O sea, con quienes, que no son muchos, pero para ahí, ¿no? A quienes les tengo mucha confianza y todos se los cuento, digamos, de cierta manera, ¿no? Porque eso me sirve a mí también el escucharme para entender qué es lo que me está pasando, digamos, ¿sí? Comprender el yo a través de otros, la teoría yoica, podríamos llamarla así. Y a partir de ponerlo en palabras, creo yo. Sí, expresar lo inexpresable con palabras, o tratando de hacer que sean razonables, podríamos llamarlo así.
¿Alguna anécdota que usted diga, boom, me dio un amplio parámetro, puedo hacer un insight a través de esa situación que nos pueda compartir, contar? ¿Podría ser? Uh-huh. Bueno, creo que tal vez sería una anécdota de algo que me pasó el martes, ¿no? Cabal, en una sesión de análisis con mi analista, que yo le estaba contando a ella cosas de mi vida, ¿no? Y constantemente estaba como ese significante deuda, ¿sí? Porque yo le decía que a mí no me gustan las deudas, ¿no? Y que no me gusta como tener compromisos económicos, de cierta manera, y que eso me angustia mucho, ¿no? El tener como compromisos económicos, ¿sí? Como a todos, creo yo. Pero digamos, pero hay quienes lo manejan más tranquilamente y hacen préstamos y todo eso, ¿no? Eso sí es cierto. Todo de una historia así como muy de mi vida, digamos, ¿no? De la historia de mi vida, de ciertas personas que eran muy de eso de no hay que pedir préstamos porque está regalando el dinero y mejor hay que juntar el dinero. Y ese discurso, digamos, ¿no? Sí. Pero de cierta manera, después, por alguna razón, salieron mi tía y mi mamá. Y entonces yo le dije, mire, tuve un recuerdo con mi tía y mi mamá. Y ella me dice, recuerdo que vos me decías que te sentías en deuda con ellas. Esa fue su interpretación, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y de cierta manera esto vino como a tranquilizar algo ahí, ¿sí? Y te digo, es algo muy reciente, pero esta interpretación vino a tranquilizar algo ahí de esa angustia, de cierta manera, ¿no? Y yo creo que me ha pasado repetidas veces en mi proceso de análisis, por lo tanto pienso que es importante que busquemos ayuda cuando sentimos que necesitamos ayuda, ¿no? Que no es necesario que aprendamos, que tengamos que manejar todo nosotros mismos, ¿sí? O sea, yo hablo mucho de esto, de aceptar nuestras emociones, de vivir con nuestras emociones, de que las emociones no son malas, pero eso no significa que sea fácil, ¿no? O sea, porque tal vez a veces suena como que fuera fácil y no lo es bien jodido, ¿no? Entonces es como que si necesitamos ayuda, ya sea de un analista, de un terapeuta, de un amigo, de si tenemos alguna fe, que yo no, pero si tenemos alguna fe religiosa, de algún sacerdote, de algún pastor, de algún chamán, de quien sea, ¿no? Pero que busquemos ayuda, ¿sí? No es necesario que lo hagamos nosotros solos, ¿sí? Y yo creo que eso sería como esta reflexión final, de cierta manera. Bueno, yo creo que hemos abarcado de buena manera esta situación de las emociones. ¿Usted cree que damos ya por finalizado el tema? ¿Quisiera agregar algo más? Pienso que sí. Pienso que sí, porque ya me están esperando. Solo antes de terminar, les agradecemos también a todos los que escuchan este podcast, y quisiera que usted pues diera tal vez algún teléfono para contactarlo, porque obviamente también usted, por lo que hemos visto, tiene su clínica y pues da atención psicológica, dar, no sé, alguna forma de contactarlo, su correo, su número personal para visitas. Pues gracias a todos los que escuchen este podcast, ¿no? Realmente gracias. Y si llegan a este momento, pues muchísimas gracias otra vez. Pues yo sí, de hecho me encuentro en el edificio Zona Médica, que está en la 7ª Avenida de la Zona 9, en el 4º nivel, clínica 424. Y mi número de teléfono es el 44 55 10 10. Muy bien, entonces ya escucharon todos. Por si quieren descubrir lo que llevan adentro y de buena manera, con compañía amena y un buen recibimiento, pues aquí está el estimado licenciado Alan Hernández. Nos despedimos de todos. Espero que hayan más podcasts con usted, con otros invitados, y pues nuevamente le agradezco su participación, su colaboración con nosotros, y le deseo feliz tarde. Ok, muchísimas gracias, igualmente. Bueno, eso es todo, como diría Bugs Bunny, y les invitamos a seguir pendientes de los podcasts de Psicosiapsi, y nos vemos en un lugar muy lejano. Guillermo. Nos vemos todos.